de coronavirus sufrido por Guayaquil y su impacto desbordante sobre la imprevisión está sirviendo para que el Consejo Cantonal de Quito tome a tiempo las previsiones necesarias. Fernando Carrión, asesor del Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. A Quito ha decidido tomar la resolución de 5 puntos específicamente para blindar a la capital contra el coronavirus. ¿Se va a mantener el semáforo rojo hasta cuándo? ¿O qué van a evaluar para saber hasta cuándo? Sí, ayer se reunió el Consejo Municipal y decidió estos 5 puntos, dentro de los cuales yo creo que por lo menos hay 2 que a mí me llaman poderosamente la atención. La primera es no fijar explícitamente la fecha y para eso tendría que hacerse evaluaciones semanales. Y esto me parece que es muy bueno porque con esto lo que se va a tener es un seguimiento de la evolución del contagio. Si el contagio baja, pues yo creo que podría ir abriéndose algunas cosas. Si el contagio sube, pues desgraciadamente se tendrá que volver a cerrar. Yo creo que esa fue una decisión muy buena. Pero por otro lado también tenemos que un conjunto de científicos, alrededor de 90, 100 científicos, firman una nota que le envían al presidente de la República pidiéndole justamente que se mantenga en el semáforo rojo. Y para eso hacen observaciones sobre la información, por ejemplo, que yo creo que ese es un tema que todavía es bastante sensible porque no tenemos una claridad respecto del número de contagiados y el número de fallecimientos. Por eso es lo que el gobierno planteó, está de la ministra de Gobierno, de que se pueda pasar del aislamiento al distanciamiento. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto? La semana pasada el incremento fue prácticamente el doble porque habían represadas algunos tests. Y por otro lado también hubo un problema este fin de semana porque cambiaron la metodología. Entonces yo creo que esta decisión de Quito es muy buena y me parece que en general los municipios ecuatorianos están en esa línea. La OMS advirtió que la pandemia está lejos de terminar. Acá en Ecuador el viceministro de Salud también lo dijo ayer, dijo no vayan a creer que estamos llegando al fin, esto está empezando. Ahora, tampoco podemos negar que somos un país, a diferencia de muchos otros, donde 5 millones de ecuatorianos viven del trabajo diario. Si no trabajan, no comen. Y eso es lo que está llevando a la desesperación a la gente para querer reactivarse. ¿Qué riesgos han visto ustedes en ese escenario para, aún bajo esas circunstancias, no salir de esta fase de aislamiento aún? A ver, yo lo que creo en este caso es que hay una necesidad urgente de trabajar mucho mejor el tema de la información del contagio, principalmente con los test que ya se están haciendo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vemos ya algunas cosas interesantes. Si nosotros sumamos el número de contagios de la provincia del Guayas, que es alrededor de un 68%, más lo de Manabí y lo de Pichincha, estamos llegando a un 87% entre las 3 provincias, lo cual quiere decir que las 21 provincias restantes tienen solo el 13% del contagio. Si a esto una cuestión que me parece que también es importante, que alrededor de 142, 145 cantones están contagiados, lo cual quiere decir que hay 80 cantones que no están contagiados. Yo creo que es un error plantear políticas generales para realidades que son totalmente distintas. A mí me parece que, por ejemplo, de estos 80 cantones que no están contagiados, uno debería decir no quédate en casa, sino quédate en el cantón, porque esos cantones no están siendo afectados. En ese sentido, me parece que en esos cantones sí podría establecerse ya una política de estímulo, por ejemplo, a la producción. La mayoría probablemente son cantones rurales, pero eso también necesita el país, que se dinamice la economía rural. Entonces, pero de ese lado, entonces, Fernando está de acuerdo en que la decisión la tomen los COE cantonal, es decir, manteniendo las diferencias que se están dando en distintos cantones. Tenemos zonas realmente afectadas y otras que no, y entonces si la tiene que tomar el COE cantonal, pero con la información que requieren para eso y con los recursos que requieren para cumplir sus labores.
Sí, y a mí me parece que la decisión que tomó el presidente de la República el día domingo de establecer esta responsabilidad bajo los consejos cantonales, tanto de los municipios cuanto de los COIs cantonales, me pareció que es muy acertada porque con eso se acerca a dos cosas que me parecen importantes. Uno, la posibilidad de que haya la cooperación local-nacional, nacional-local, que hasta ahora no se ha establecido y esto puede ser muy bueno. Y la otra es que se atienda particularmente a cada uno de los cantones con sus características. Por ejemplo, el caso de Guayaquil, el cantón Guayaquil, porque aquí hay que hacer una distinción entre cantón y ciudad. Yo creo que la ciudad de Guayaquil son por lo menos 4 cantones, porque el virus no reconoce las diferencias administrativas y políticas que nosotros tenemos. El virus camina. Y entonces la contaminación que nosotros tenemos en la ciudad de Guayaquil va hasta Taule, Milagro, Durán, etcétera, y esa es un área que se debería trabajar de manera integrada. En otros casos, como se acaba de decidir también el día de ayer en el Consejo Municipal de Quito, que sería muy interesante trabajar con los cantones más próximos, como el caso de Cayambe, Rumiñahui, Mejía, etcétera, de la provincia de Pichincha. Y eso me parece que es muy bueno, porque vamos a empezar a atender a las características de cada ciudad, de cada cantón. Ahora, hay que ponerle la atención en el diagnóstico a las partes más enfermas, a las más complicadas, a donde hay mayor número de contagios. La alcaldesa de Guayaquil acá dijo que independientemente de lo que se deba hacer, ella cree que la gente en Guayaquil va a salir a la calle y que a lo que se está preparando es para una segunda ola de coronavirus. ¿Ustedes creen que en la capital, y hablo por ser una de las zonas pobladas, van a poder resistir en esta fase sin que haya mayores desmanes o intenciones de salir a la calle? Bueno, a mí me da la impresión que en general en el Ecuador, por estas medidas restrictivas y planteado esto del quédate en casa, está ya presentando algunas dificultades, porque cuando uno le plantean quédate en casa y uno no tiene casa, o la casa que uno tiene es de 4 o 5 personas en una sola habitación, en la costa, por ejemplo, con 26, 28 grados de temperatura y altísima humedad, pues es muy difícil quedarse allí. Y si a eso se le suma el problema económico de cada una de estas familias, el drama es francamente complicado. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, el 62% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. Los casos de Guayaquil más significativos están en la población económicamente activa, de 20 años a 49 años. Esto es justamente esta población. Pero a eso hay que añadirle el problema de la vivienda. Entonces, yo creo que aquí, en este caso, hay que trabajar también aproximándose a los territorios. Y aquí pongo un ejemplo de Quito. En Quito tenemos 4 zonas que tienen alta afectación relativa. La una es Cotocollao en el norte, la otra es Chillogallo en el sur, y en la parte central tenemos el centro histórico y la zona de Iñaquito. Si nosotros vemos las características de esto, Iñaquito es donde están concentrados los centros comerciales, donde está concentrada la banca. Ahí hay que tener una política que es totalmente distinta respecto de lo que está pasando en el centro histórico de Quito, porque ahí el problema principal es el tugurio, es la vivienda. Y entonces en el centro histórico, por ejemplo, sería muy interesante que el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano empiece a hacer inversiones en esa zona, conjuntamente con el municipio de Quito, para resolver el problema de la vivienda en esa zona. En las partes periféricas de Cotocollao y de Chillogallo tenemos una mezcla de problema de la vivienda y el trabajo en la calle. Pero aquí permítame hablar también sobre, aparte del problema de la vivienda y el trabajo, el problema del transporte, el transporte público en Quito, ¿es municipal o es privado? ¿Cómo se ha organizado el transporte? Primero, para que se respete el distanciamiento. Acá en Guayaquil vimos ya imágenes lamentables de una metrovía con la gente yendo toda amontonada en mascarillas. Ya están pidiendo entonces que haya más unidades y tienen que utilizar los alimentadores, que sean los alimentadores, pero que se pueda respetar ese distanciamiento. ¿Cómo están planificando en Quito? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos una experiencia en Wuhan y también en Seúl, en Corea, donde ya llegaron a la conclusión de que más o menos en el transporte colectivo, sin hacer diferencias, tendría que reducirse alrededor de un 25 a un 30% la cantidad de pasajeros. Esto va a generar un problema bastante significativo. No hay que olvidarse que el coronavirus llegó en avión,
porque fue importado en su primera fase y luego se generalizó en los territorios, principalmente en las ciudades más grandes, a través del transporte colectivo. Entonces, si nosotros estamos haciendo el distanciamiento físico en los buses, por poner un ejemplo, eso va a significar dos problemas. Uno, económico, porque ¿quién va a financiar la reducción del 20% de los pasajes? Y por otro lado, la contaminación ya no va a estar en el bus, sino va a estar en la parada. Y hay un hecho adicional. El problema que va a pasar en un plazo relativamente corto es que lo que va a ocurrir es que se va a incrementar el número de vehículos privados. ¿Y por qué esto? Porque es el transporte más seguro. En el caso de la Universidad Central se hizo un estudio donde se determinó que el número de pasajeros por vehículo era de 1.2 personas por vehículo. En otras palabras, ahí no hay necesidad de distanciamiento porque uno va prácticamente solo. Aquí las alternativas son dos, por lo menos de forma... Y en esa afectación y ya la preocupación, perdón que interrumpa, y que ha expresado ya el sector transportista, a ver si se los incluye también en otros sectores, los buses escolares, ¿qué alternativas están planteando? Es decir, para el transporte, ¿subsidiar al transporte o al transporte privado que va a continuar semi paralizado hasta nueva orden? ¿O qué alternativas se les da? Bueno, aquí tenemos un problema adicional en Quito, Stephanie, porque el metro de la ciudad, en principio, va a empezar a operar en octubre, que será la fecha. Probablemente se va a retrasar un poco por este problema, pero en este año va a arrancar el metro. Originalmente la administración municipal pasada nos dijo que iban a ser 400,000 los pasajes y esto era el 15% de pasajeros. Pero yo creo, y en eso el municipio de Quito ya está trabajando, en que empiece a funcionar la bicicleta. Son 35 kilómetros que se están haciendo de ciclorrutas y en segundo lugar hay que trabajar el transporte peatonal. En el caso de Quito, el 15% de los viajes se hacen peatonalmente. Si uno compara el metro, que se le invirtió $2,000 millones y más para que traslade 15%, y que este rato no se le está invirtiendo prácticamente nada a la transportación peatonal, yo creo que aquí hay una gran inequidad. Me parece que aquí, obviamente, que lo que hay que hacer es fortalecer el traslado en bicicletas y el traslado peatonal, lo cual significa también cambiar la estructura de la ciudad, y aquí hay una experiencia fantástica en París, que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, está planteando la ciudad del cuarto de hora. Yo creo que eso es una experiencia que deberíamos empezar a utilizar. ¿Qué es la ciudad del cuarto de hora? La distancia que se hace en bicicleta del lugar donde uno vive a todos los servicios esenciales. ¿Qué significa esto? Trabajar mucho más en el vecindario para que el vecindario tenga resueltos sus problemas de abastecimiento, de abarrotes, por ejemplo, del trabajo, del ocio, de la recreación, etcétera. Yo creo que esa es una salida que deberíamos pensar en general. Parte de los cambios a los que tendremos que adaptarnos todos en esta nueva normalidad. Fernando Carrión, asesor del Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias por venir a Contacto Directo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo sin distancia.